yo tengo que estar a la... Anda, perfecto. Bueno, en realidad tenemos exceso de micrófono ahora. Muy bien, les damos la bienvenida. Agradecemos especialmente la presencia de don Carlos Osoro, el arzobispo, nuestro arzobispo de Madrid, y también con mucho agradecimiento por su disposición y la rápida respuesta a querer compartir con todos vosotros, de Avelina Alías Robles, fiscal de Getafe Móstoles. Y queremos agradecer la presencia, bueno, por supuesto, de las autoridades de la casa, de Jesús Abezuela, Fernando Fuentes, de todo el personal. Nos acompaña también Camino Cañón, la directora de la institución teresiana en España, nuestro capellán Pedro Sarmiento, Carmen y Mar, que son parte del equipo de las dos residencias, y por supuesto nuestros antiguos, pero bueno, muy queridos residentes, hoy ya profesionales, y que nos llevan un pasito delante del resto que están hoy hincando codos para lograrlo dentro de muy poquito. Bueno, como sabéis, este es un acto sencillo, lo queremos hacer cada año como un espacio que nos recuerde que esta es una casa de estudios y es una comunidad de estudios, y que pasar por la Fundación Pablo VI, por las residencias, León XIII, Pío XI, tiene un plus, no solamente el plus que supone las relaciones, las amistades. Ha sido muy bonito volver a ver a Miguel, a Luis, a Carmen y a Paula, porque tenemos una relación entrañable, no solamente eso, sino todo lo que a lo largo de los años, a veces más, menos, vamos también recibiendo en esta casa. Este acto, entonces, está centrado en eso. Le voy a dar un poquito la palabra a Peri. Buenas tardes a todos. Os prometo que voy a ser muy breve y voy a empezar saltándome el protocolo. Admirados, Elisa, Carmen, Paula, Miguel, los Luises, de verdad, felicidades. Don Carlos, gracias por querer compartir este momento con nosotros. Doña Avelina, estoy expectante por escuchar las palabras de una de las fiscales más reconocidas de nuestro país. Y compañera Laura, gracias por tu acogida en mis primeros días. Eres un ejemplo de profesionalidad, de persona, en todos los sentidos. Y ojalá dentro de 10 años pues pueda haber hecho un cuarto de lo que tú has hecho con tus residentas. Familiares, amigos, residentas, residentes, gracias por acompañarnos un año más en este acto académico en el que homenajeamos a una serie de alumnos que con su esfuerzo, su entereza, su persistencia, su fe y la ayuda de sus profesores, amigos y familiares han logrado un objetivo al alcance de muy pocos. Solo puedo sentir admiración y reconocimiento hacia vosotras y vosotros. Me llenáis de ilusión. En estos 15 días que llevo en mi cargo me inspiráis para poder ser una ayuda a los residentes que aquí estudian y que esperan su oportunidad. Ahora empieza una etapa con una responsabilidad aún mayor de la que habéis tenido hasta ahora. Así que, a pensarlo. Suerte en vuestro camino. Estoy convencido que con vuestra fe, vuestros principios y valores vais a ser los mejores profesionales en esta carrera que acabáis de empezar. Aquí tenéis vuestra residencia. Haceros orgullosos de haber pertenecido a ella. Aquí tenéis a vuestra directora y un ratito vuestro director, que he sido. Apenas hemos podido coincidir, pero me tenéis para lo que queráis. Y recordad que en los momentos de flaqueza, que habrá, el que nunca os va a fallar va a ser vuestra familia y Dios. Refugiaros en Él. Y lo más importante, confiad siempre en vosotros mismos. Peri, Pedro.
Sabéis que en este acto tampoco se oye, ¿verdad? A ver, a los técnicos, ahora sí. No sé si se oye ese, este. Sabéis que solemos hacer algún subrayado al contexto en el que estamos viviendo. Subrayado que a veces las opositoras, los opositores no tienen posibilidad de levantar un poquito la cabeza de sus temas y verlos. Son dos muy breves. El primero, el sentirnos alegres y celebrar que el domingo pasado fue declarado santo un gran intelectual europeo, inglés, el cardenal John Henry Newman, y sencillamente lo queremos traer porque me parece que nos aporta, allí tenemos un pequeño pensamiento de él, la capacidad de iluminarse recíprocamente la conciencia y la verdad. Quedémonos con ese mensaje nada más de este subrayado. El segundo subrayado tiene mucho que ver con el momento en que la humanidad está viviendo y que muchos jóvenes que no están en situación como la vuestra, jóvenes incluso bastante más jóvenes que vosotros, están en este momento en muchas calles del mundo tratando de reclamar que los adultos nos demos cuenta que algo tenemos que hacer por la casa común. Este subrayado lo queremos hacer con un breve vídeo que vamos a ver y sobre todo para que nos preguntemos, como se pregunta el Papa Francisco, si queremos seguir siendo parte del problema o vamos a empezar a ser parte de la solución. En la Fundación Pablo VI, en las dos residencias, veréis que poquito a poco presentamos mensajes, veis carteles y se van tomando algunas decisiones que nos gustaría que todos compartamos, precisamente porque pensar, sentir y actuar en coherencia con nuestra casa común será un bien común, según el pensamiento del cardenal Herrera Oria, para todos. Vemos el vídeo. How do we create a future in which both people and nature can thrive? This is the biggest question of our times. In the next few decades, we need to do something unprecedented, achieve a sustainable existence on Earth. But how do we do it? We can start by understanding how we got to this point. 20,000 years ago, humankind consisted of less than 1 million hunter-gatherers across the globe. We lived within the resources on offer, in balance with nature, a strategy that could theoretically last forever. But it wasn't an easy life. Nature determined our survival. We used our unique minds to challenge that reality. We learnt how to tame the wild, get more from the environment. Our population boomed, as did our demands. Every time a new problem arose, we solved it, altering Earth's entire surface in the process. And now we have changed the world so profoundly, scientists have decided that Earth has entered a new phase of its existence. Welcome to the Anthropocene, the age of humans. The tables have turned. We now determine nature's survival. The planet is ours. There's just one problem. We're now totally out of balance with nature. And unless we get our balance back, this age of humans is due to be short-lived. So how do we deal with this problem? When you boil it down, there is one underlying big issue. Our
planet is becoming less wild. Our species has cleared 3 trillion trees, cultivated half its fertile land, and now fishes across most of the ocean. In the last 50 years, the populations of wild animals have reduced by 60%. We've replaced them with ourselves and our domesticated animals and plants. Today, we and the animals we raise account for 96% of the mass of mammals and 70% of the birds on Earth. There's very little wild left. This biodiversity loss is not just a tragedy, it's the single biggest problem we face. Without biodiversity, the world as we know it doesn't work. Our planet needs its wild spaces. Every one is a component in the global machine. Only if they are all healthy can the planet run smoothly. A less wild world is less able to provide for our needs, less able to maintain dependable weather and seasons, less able to absorb our impact. Biodiversity equals stability, and stability is what we need most of all. Can we turn this situation around? Can we rewild the world? Well, maybe, due to one key change. As societies develop, something is happening that has never happened before. People are having fewer children. Globally, since the year 2000, the number of people under 16 years old has hardly changed. The main reason our population is still rising is because people are living longer. If this continues, our population may finally stop growing by the turn of the century. By investing in education and women's rights and raising people out of poverty, we could bring about peak human even sooner. This changes everything. It gives us the opportunity we need to regain our balance. The plan for our planet is remarkably simple. Reduce our impact by making sure that everything we do, we can do forever. For the biggest gains, we could concentrate our efforts on 4 goals: phasing out fossil fuels and replacing them with renewables. This will not only slow the warming of the planet and the acidification of the ocean, but it will lead to clean air for all of us. Upgrading to efficient food production and reducing our consumption of meat. We'll require far less space to provide for ourselves, leaving more for grasslands, reducing deforestation and our demand for fresh water, and feeding more people with healthier, more affordable food. Working together to properly manage our ocean. A global network of no-fish zones and a treaty on the use of international waters would restore the health of the ocean so it actually produces more fish for us all to eat. Working hard to keep hold of the wild populations we still have, encouraging nature wherever we can. In the ocean, on land we no longer need, and even in our cities. If we make these changes, we'll be a long way to becoming a species in balance with nature once again. We will have taken a remarkable journey, from 1 million people struggling to survive, to several billion living long, healthy lives on a stable planet, able to provide for all our needs. Only at that point
will the Anthropocene, the age of humans, be truly underway. At that point, we will be proud to call it our planet. How do we create a future in which both people and nature can thrive? We open our eyes to this moment in history. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Eso sí podemos hacerlo, ¿eh? Entonces elegimos ser parte de la solución o del problema. Ahí dejamos la pregunta. A continuación voy a pedir que suba a este escenario Carmen Planas, nuestra opositora, que presentará a la ponente. Excelentísimo señor cardenal don Carlos Osoro, señora fiscal decana de la Fiscalía del Área de Getafe-Leganés del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y directores de las residencias de posgraduados León XIII y Pío XI. A continuación vamos a disfrutar de la ponencia de doña Avelina Elía Robles, fiscal decana de la Fiscalía del Área de Getafe-Leganés del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su trayectoria se ha especializado en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, asumiendo con empeño y dedicación la tarea constitucional asignada por el artículo 124 de la Constitución española de protección de las personas especialmente vulnerables. Agradecemos su presencia y sus palabras esta noche. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Y a quien primero tengo que agradecer estar hoy aquí es a doña Laura Moreno. Muchas gracias por la invitación, que me da la oportunidad de haber conocido al cardenal don Carlos Osoro en el día de hoy y también tener la oportunidad de felicitar a todos los que habéis aprobado en vuestras oposiciones. Enhorabuena y, sobre todo, también la oportunidad de dirigirme a los que estáis en esta tarea. Mi charla va a versar sobre la profesión del fiscal desde la perspectiva que yo entiendo que debe tomar un fiscal cuando ejerce una profesión, y creo que esto es extensible a cualquier otra persona que ejerce profesiones en el ámbito, sobre todo, de las instituciones públicas. No os voy a hablar más que someramente de mi experiencia como opositora, porque creo que aquí tenéis unos testimonios muy cercanos y de compañeros y amigos que os podrán dar muy buenos consejos, pero, como digo, no me resisto a contaros un par de cosas por si también mi experiencia os puede ayudar en algo. Lo primero, pues que no aprobé a la primera. Tras aprobar el primer examen, cuando llevaba 2 años y medio, entonces no se convocaban anualmente las oposiciones, pues el segundo examen no lo pasé. Y quiero decir que mi vida, hasta entonces regalada, sin ningún contratiempo académico, me dio un serio revés. Me dieron una cucharada bien cargada de humildad que tardé tiempo en digerir, y como los malos estudiantes que dicen eso de que el profesor les tiene manía, pues a mí poco me faltó para decir que es que el tribunal me tenía manía, porque durante un tiempo inclusive no fui capaz de decir que había suspendido la oposición, sino que me habían suspendido la oposición. En definitiva, mi orgullo de buena estudiante se vio magullado. Y cuando mi entorno hablaba conmigo, yo sentía la sensación de que no veían enfrente a Avelina, sino la cara del fracaso. Los primeros días que retomé la oposición, pues me sentí como Sísifo empujando de nuevo la piedra en una rueda eterna, pero tampoco dediqué mucho tiempo a lamerme las heridas, porque el reto que tenía lo tenía presente. Incluso pues me enfrenté a una refundición del programa. Cuando yo empecé eran 400 temas, lo condensaron en 320 y tantos, como los actuales,
y eso supuso, desde luego, un esfuerzo considerable. Y por si no era suficiente, el Código Penal de 1973, que yo había estudiado y que creo que me sabía un poco, lo cambiaron por el de 1995. Bueno, en definitiva, a la siguiente vez que me presenté, pues aprobé. Era una víspera del día de San Isidro, era el día de la construcción, lo recuerdo además muy especialmente porque mi marido es arquitecto, coincidencias de la vida, y ese día nos presentábamos mi compañera malagueña Esperanza y yo, nos conocíamos de una convocatoria anterior y solamente estábamos convocadas dos opositoras precisamente por eso de que era la víspera de San Isidro y el opositor, quiero decir, el tribunal tenía un poco de prisa. De manera que, bueno, pues entré y cuando terminé mi examen, un miembro del tribunal me felicitó, me dijo que había aprobado. Me dio una enhorabuena, salí y me fundí en un abrazo muy emotivo con mi madre, como os podéis imaginar. Mi compañera Esperanza estaba presenciando la escena y entonces un cierto pesimismo la invadió porque me vino a decir: en una tarde que convocan a dos opositoras no van a aprobar a las dos opositoras. Con este ánimo pesimista entró y salió prácticamente igual. Sin embargo, la misma persona del tribunal que me había dado la enhorabuena y que me había dicho que había aprobado, antes de que el ujier colgara en el tablón de anuncios las notas, los resultados, le dijo: tú también has aprobado. Pues en ese momento su novio, que la acompañaba, cogió en volandas a mi madre, la empezó a girar como un molinillo y yo pensé que esa tarde había ganado la oposición, pero podía perder a mi madre. Bueno, la historia en definitiva es inolvidable y la recordamos de vez en cuando. Pero es verdad que seguramente vosotros que estáis en esta fase de preparación os habréis planteado qué pasa si luego no apruebo, ¿no? Y yo también hice esta reflexión. Pues yo quiero transmitir mi idea. Yo creo que la oposición es muy buena inversión. Jueces, fiscales, ingenieros industriales del Estado, letrador de Seguridad Social, del Consejo de Estado, aquellos que preparáis el MIR, es una buena inversión porque aprendes muchas cosas, a conocerte mejor, a superar tus miedos, tus limitaciones, también a gestionar el fracaso, la frustración e incluso a ser resiliente. El trabajo duro, la autoexigencia, el control, el sacrificio, la renuncia, creo que forjan el carácter y eso nos va a ayudar en nuestra vida profesional y en la vida en general. Pero bueno, por eso pienso que la oposición es una buena escuela. Aprobé y os tengo que decir que mis expectativas sobre lo que es ser fiscal se han visto desde luego superadas. Ser fiscal es mucho más y mejor de lo que yo había esperado y estoy segura que también vuestras expectativas de hoy se verán superadas cuando comencéis a ejercer vuestra profesión en vuestras respectivas instituciones. Me ha aportado mucho, como digo, la carrera. He conocido a gente impresionante, grandes juristas y mejores personas que me han ayudado y me ayudan y de las que he aprendido mucho. He conocido otras instituciones de cerca, las he aprendido también a valorar, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. He aprendido que el derecho puede servir para muchas cosas, también para cambiar la injusticia, puede ser una herramienta o un instrumento para el cambio social. He aprendido que hay que cuidar a las víctimas, pero tampoco se debe perder la perspectiva del que ha cometido un delito, del culpable, sus propias circunstancias personales. He constatado que a mayor formación, mayor y mejor servicio podemos prestar, de modo que la oposición es el primer paso, pero la formación continua debe estar siempre presente en nuestras carreras. He comprendido la esencia del artículo 124 de la Constitución, que encomienda o nos otorga al fiscal una misión muy importante, salvaguardar los derechos de todas las personas, pero especialmente aquellas que son más vulnerables. Y he aprendido, como decía, de grandes juristas, pero también de los más débiles. Estos me han enseñado a valorar mi trabajo, mi papel institucional y mi función de servicio social. Y también me han enseñado otra manera de ser fiscal. Frente al fiscal del dedo acusador emerge el fiscal que tiende a la mano y que se pone al lado de los débiles y especialmente de los más vulnerables. Y todo ello lo hace desde la igual dignidad de todo ser humano. Particularmente me he especializado en las personas con discapacidad, porque creo que ha sido un colectivo respecto de los cuales, desde luego, el atropello de su dignidad se ha producido secularmente, se puede decir. La persona con discapacidad o con capacidades diferentes, como lo quieren denominar también algunos, ha sido secularmente sometida, estigmatizada, marginada e incluso eliminada de la sociedad.
Quiero traer a colación unas palabras de Henri-Jacques Sticker en su libro Historia de la discapacidad, que decía lo siguiente sobre las personas con discapacidad. Un instinto de eliminación de los defectuosos, de apartarlos o de recuperarlos, que puede proceder de un deseo instintivo de acabar con aquello que nos recuerda nuestra naturaleza inacabada, imperfecta, degenerativa y finita parece que se halla presente. Quiero recordar muy brevemente que en Esparta se arrojaba desde el monte Taigeto a los niños una vez que una comisión de expertos les examinaba y observaban que quienes presentaban algunas deformidades o aparentemente débiles les arrojaban desde el monte o les abandonaban. Y me gusta recordar algo que decía Jérôme Lejeune, amigo personal del Papa Juan Pablo II, que decía que es curioso que entre las polis griegas solamente Esparta no haya dejado a la historia ni una ruina, ni un filósofo, ni un texto, y decía que quizás fuera porque en aquel momento los espartanos estaban lanzando desde el monte Taigeto a sus arquitectos, a sus escultores y a sus filósofos. Durante muchos siglos fueron también objeto de marginación, y la Edad Media es un periodo oscuro donde los pobres entre los pobres y los marginados entre los marginados eran las personas que tenían discapacidad. Su vida o se reducía a buscarse la vida como mendigos o a veces eran utilizados como bufones. Sin embargo, siempre han existido a lo largo de la historia ejemplos personales que han rechazado y reaccionado a ese tipo de comportamientos. Me gusta recordar a Luis Vives, a quien se le ha considerado el precursor de los actuales servicios de asistencia social, o a su coetáneo Santo Tomás Moro, que escribió el libro Utopía y lo publicó en el año 1516. En la isla de Utopía era el modelo de una sociedad ideal en la que convivían todos, los sanos, los enfermos y precisamente ancianos y aquellas personas que tenían algún tipo de enfermedad gozaban de gran respeto y se les daba un trato preferente. Otro ejemplo de actitudes personales frente al sistema que oprime y margina fue el cardenal Clemens August von Hallen, que denunció el programa nazi Aktion T4, que se desarrolló para eliminar a los enfermos incurables, procurándoles una muerte misericordiosa, porque se entendía que no eran dignas de ser vividas. En definitiva, los horrores de la guerra y el convencimiento de que no deberían volver a producirse llevaron a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada en el año 1948, y que proclama sonora y enfáticamente en el artículo 1 que todos los hombres nacen iguales y libres, en dignidad y en derechos. La dignidad, por tanto, es el primer valor que proclama esta Declaración Universal. La dignidad es algo que corresponde a todo ser humano. No se puede despojar a nadie de ella porque forma parte de nosotros desde nuestro nacimiento y le corresponde tanto al hombre como a la mujer, al sano, al enfermo, al débil, al fuerte, al enfermo y al sano. Sin embargo, constantemente es atacada la dignidad y a veces, y esto se produce a veces de una manera subrepticia, y os voy a poner un ejemplo. En el año 1992, un tribunal alemán reconoció el derecho a una indemnización a unos turistas que habían reclamado contra una empresa de viajes porque les había hospedado en el mismo hotel que unas personas que tenían discapacidad. Les fastidió el plan idílico de sus vacaciones al tener que compartir espacios comunes con personas que necesitaban pues, la asistencia incluso para recibir el sustento. Y digo que la invocación que hizo el tribunal alemán fue realmente un atropello contra la misma, porque lo que llegó a decir fue que se reconocía que estos turistas alemanes tenían derecho a una indemnización, pero que no se había vulnerado la dignidad de las personas con discapacidad porque se les había permitido el acceso al hotel. En definitiva, yo creo que con esto queda muy claro que tanto estos turistas que reclamaron como el propio tribunal alemán estaba considerando que había ciudadanos de primera y de segunda categoría. Por eso yo creo que todos, y particularmente quienes ostentamos puestos en instituciones del Estado, estamos llamados a ser conciencia vigilantes de esos derechos y de sus garantías. La Constitución española también reconoce en el artículo 10 la dignidad
como el primero de los derechos fundamentales y como fundamento del orden jurídico y de la paz social. El artículo 14, sabéis que proclama la igualdad de todos ante la ley, proscribe la discriminación, y el 15 reconoce el derecho a la vida y prohíbe los tratos inhumanos, degradantes y que las personas puedan ser sometidas a tortura. Yo creo que solo con esos 3 derechos fundamentales, y me lo represento como un triángulo en el que en la cúspide está situada la dignidad del ser humano y en la base inferior se encontrarían el derecho a la igualdad y el derecho a la vida, queda totalmente proscrito en nuestro derecho, en nuestro país y en nuestra sociedad cualquier sistema que pretende o preconice la eliminación, la marginación o la discriminación de cualquier persona. Por lo que concierne al fiscal, el artículo 124 de la Constitución nos otorga una misión, y quiero recalcar la palabra porque dice misión. El fiscal tiene una tarea muy especial en relación a las personas con discapacidad y a los colectivos especialmente vulnerables. Dice este artículo que le corresponde al fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y también nos corresponde velar por la satisfacción del interés social ante los tribunales. Es decir, que la Constitución española otorga a los fiscales la tarea o cometido específico de proteger a los frágiles por razón de la edad, por razón de la discapacidad o por cualquier otra. El Ministerio Fiscal, aunque su cara más conocida pueda ser sin duda la que tiene o la que podemos tener todos, de su actuación en el proceso penal interviene en los distintos órdenes jurisdiccionales, interviene en el orden civil, en el social, en el contencioso administrativo, y de hecho casi no hay reforma legal, y muchas habréis estudiado, sobre todo los que os preparáis para oposiciones que tienen que ver con el derecho, que constantemente las reformas legislativas pues, se acuerdan del fiscal y le otorgan una nueva facultad. Y yo recuerdo estas que decía el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que había que poner un fiscal en la vida de todas las personas. Ponga un fiscal en su vida, decía él, y parece que esto es lo que pretende el legislador, que está muy bien si fuéramos dotados de los medios suficientes para hacer y ejercer estas importantes funciones que nos son atribuidas. En definitiva, creo que la cara más conocida del fiscal es esta que digo, la del proceso penal, pero sin duda la intervención del fiscal también es preeminente en otros ámbitos. Y solo a título de ejemplo os quiero decir que, por ejemplo, supervisamos la actuación de los tutores y de los curadores, y lo hacemos examinando. Nos tienen que hacer una rendición anual de cuentas en las que examinamos con detalle, con detenimiento, facturas, documentos que nos presentan para ver si estas personas están siendo objeto de algún tipo de abuso o incluso de expolio. Y también informamos sobre la situación personal del individuo. ¿Por qué? Pues porque precisamente velamos por esto e intentamos cumplir con la visión constitucional que se nos han encomendado. Visitamos también centros de internamiento, las residencias de personas mayores y de residencias de personas con discapacidad. Este miércoles pasado estuve en 2 de ellas y lo hacemos para cerciorarnos de que las personas mayores, por ejemplo, no se les coloca estacionados en una sala, que tienen derecho a recibir las visitas de quien quieran y no se les puedan restringir, que se tienen que respetar las ratios en las residencias, que igualmente no se puede separar, como nos hemos encontrado, a matrimonios por razones que desde luego no corresponden a quienes gestionan una residencia. En definitiva, estamos realizando, a mi modo de ver, una mejora o contribuyendo a una mejora del servicio sin perjuicio también de las funciones que tienen de inspección y de registro las comunidades autónomas. Quiero recordar que hasta el año 1983, nada menos, estuvo vigente un decreto republicano por el cual se podía ingresar en un manicomio a cualquier persona y solo había que ponerlo en conocimiento del gobernador civil y del juez. Hasta el año 1983 no era necesario ni siquiera la autorización judicial. Tenemos, en definitiva, una función preventiva importante, aunque a veces nos hemos encontrado con situaciones que nos han removido por dentro y hemos tenido que reaccionar, como hicimos formulando hace escasos meses un escrito de acusación en el que solicitábamos a gestores de una residencia de personas mayores hasta 87 años de prisión. Esto sucedió en una residencia del Buen Consejo de Las Palmas de Gran Canaria, donde desde luego los hechos que conoció la Fiscalía fueron estremecedores.
Y nuestro papel con las víctimas también entiendo que no es desdeñable. El fiscal debe velar porque la víctima tenga los recursos de acompañamiento y de apoyo oportunos para evitar la revictimización. Cuando una persona ha sufrido en sus propias carnes un delito violento o ha sufrido o ha estado expuesta al abuso, rememorar y situarse otra vez ante personas que además no conoce esa experiencia vital tan tremenda y tan traumática, pues resulta realmente muy comprometido para ellos y le puede generar un estrés considerable. En el fiscal creo que puede encontrar una persona cercana que facilita precisamente que estas personas puedan declarar de una manera sencilla y además que puedan procurar un testimonio mucho más claro que si se encuentran en una situación en la que entienden que no tienen a alguien cerca que esté apoyándole. Os cuento muy brevemente un ejemplo de unas niñas, puesto que los fiscales también actuamos siempre que hay que hacer un interrogatorio, lo llamamos nosotros exploración de menores. Esto tuvo lugar hace unos años, las niñas habían sufrido, eran 3 hermanas que habían estado sujetas a abusos de su progenitor y también a malos tratos. Cuando fueron a declarar en el juzgado, me dijo la psicóloga que estaban absolutamente bloqueadas y que no podían declarar. En ese momento yo tenía 2 de mis hijos, los más pequeños, tenían unas edades aproximadas a las de las niñas y le pedí a la psicóloga que me dejara interactuar un momento con ellas. Pues es increíble lo que desde la cercanía y de la empatía y la calidez se puede conseguir, porque tras bromear un rato con ellas, recuerdo que a una incluso le presté mis tacones, jugando y acercándome a ellas y intentando comprenderlas y acercarlas, recuerdo que 2 de ellas, no la mayor, pero 2 de ellas sí declararon. Y su testimonio, lógicamente, sirvió para poder adoptar las medidas que luego resultaron procedentes. Y lo más bonito, y es lo que guardo en mi corazón, es que cuando esta niña se marchaba del juzgado, el pisco que llevaba para el colegio, unas galletas, pasó y me las entregó. En definitiva, os quiero decir que la verdadera gratificación profesional yo la he encontrado velando por los derechos de los débiles y desfavorecidos y de las víctimas ante la Administración de Justicia. Y si me permitís, desde mi posición militante en la protección de estos derechos, os pido hoy, ojalá y lo recordáis en el futuro, cuando veáis colmado vuestros anhelos de lograr mediante la oposición el acceso a cuerpos tan relevantes institucional y socialmente como a estos a los que aspiráis, que encontréis también la forma de servir al bien común desde la perspectiva del débil. Y si no encontráis motivación suficiente en mis palabras, aunque de veras lo he intentado, pues quiero recordaros unas del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que nos exhorta a cuidar de la fragilidad con estas palabras. Todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los frágiles de la tierra, pero en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Por eso yo os animo modestamente a que invirtamos nosotros en los lentos, en los débiles y menos dotados para que también se abran camino en la vida como legítima pretensión de todo ser humano. Muchas gracias. Yo no lo sé si tengo, sí que tengo. Felicidades. Bueno, pues ahora tenemos a Marina y a Rafa que van a decir... pues a Macarena. que va a subir. Perdón. Ahora procederemos a la entrega de medallas. Primero voy a hacer una breve explicación de este símbolo. La insignia de la Residencia León XIII destaca ser parte de una comunidad de vida y de estudio compartiendo los valores promovidos por la misma. La reciben las opositoras que llevan al menos 2 años. Está realizada sobre una base de madera de olivo, que es una de las especies bendecidas por Dios en la Biblia. Está asociada simbólicamente a la paz y forma parte de la tradición de muchos pueblos. Lleva la inscripción del diálogo posible entre la fe y la ciencia, postulados de San Pedro Poveda, en sintonía con los de don Ángel Herrera Oria. Este año reciben la medalla Avi Cavado Ozores, Judicaturas.
Carmen Consejo, por favor, ¿puede venir? Sí. Carmen Colmenero Ordóñez, psicóloga interno residente. Subid por ese lado mejor. ¿Vale? Patricia Gatel Trujillo, Inspección de Hacienda. Ana Martín Méndez, Judicaturas. Teresa Martín Navarro, Abogacía del Estado. Marilú Nogués Podadera, técnico de Hacienda. Lourdes Pérez Bernal, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Y Carmen Planas de Juan, Judicaturas. Sí. ¿Qué? No. También recibe la medalla doña Belina alias Robles. Sí. Perdona. Muchas gracias. Abelina, el aplauso que le dimos fue ciertamente muy conmovedor, Abelina, porque nos has contagiado, yo creo que el convencimiento de que solo la calidad humana le da calidad a una profesión. Muchísimas gracias. Así que te sentimos parte de la residencia. Vamos a hacer una foto con Abelina. Nos acercamos un poquito porque si no le complicamos la vida. Disculpad, como dije al principio, es un acto que tiene su familiaridad. Sencillamente. Sí, y disculpad. Ahora sí, Peri. Bueno, ahora sí, ahora no la voy a liar. Pues tiene la palabra Marina y Rafa, que van a decir unas palabras a sus compañeros. Fuerte aplauso para ellos. Sí, si quieres. A la cima no se llega superando a los demás, sino a nosotros mismos. Y vosotros ya lo habéis logrado. Nos hemos alegrado con cada uno de vosotros cuando aprobasteis la oposición. Ahora os damos la enhorabuena de manera especial. Estamos seguros de que seréis muy buenos profesionales y excelentes servidores públicos. Vuestros logros nos animan en el esfuerzo que aún nos queda por delante a muchos de nosotros. Nos habéis dejado un buen listón. Sin embargo, ello nos anima porque vemos posible que con esfuerzo, dedicación y perseverancia se pueda alcanzar. Enhorabuena. Llamamos al escenario a Luis Arnáez Fernández, registrador. Llamamos al escenario a Carmen Casas Gómez, abogada del Estado.
Llamamos al escenario a Paula Mayo Caamaño, fiscal. Llamamos al escenario a Miguel Álvarez de Cienfuegos, fiscal. Por compromisos, no nos pueden acompañar esta noche Luis López Tapia, diplomático, un aplauso, y Elisa Ramos Moreno, ingeniero industrial. Muchas gracias, enhorabuena. Y este acto, como digo, tiene mucho de familiaridad, está presidido por la presencia de nuestro arzobispo, al que le agradecemos profundamente su presencia. ¡Ay, sí! Perdón. Sin duda que tenemos mucha familiaridad porque nuestros nuevos profesionales de la función pública, claro, quieren decirnos algo. Permiso, don Carlos, que le damos la palabra unos minutitos. Es lo bonito de este acto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aprovecho el honor que se me ha concedido de dirigiros algunas palabras, en primer lugar para expresar la profunda alegría que me produce encontrarme aquí rodeado de mis compañeros y compañeras opositores, con quienes tantos buenos momentos he compartido durante 1 año y medio que he estado aquí. Y también acompañado por el personal de dirección y administración de la Fundación Pablo VI, quienes hacen posible que podamos vivir esta experiencia excepcional. Siempre me gusta destacar cómo dentro de estas paredes todos nosotros conformamos un clima de convivencia que nos vincula a todos estrechamente. Y es que pasamos muchas horas juntos, compartimos desayunos, descansos, comidas, buenos y malos ratos, problemas y soluciones, y todo eso durante muchos días, semanas, meses que rápidamente se convierten en años. Como en las mejores familias, desde luego surgen quejas, discusiones, pero de verdad, debemos sentirnos orgullosos de la familia que todos formamos en las residencias Pío XI y León XIII, que de hecho se convierte en nuestro segundo hogar. Por último, quiero daros las gracias a vosotros, compañeros y compañeras de ambas residencias. Gracias a todos. Haya tratado más o menos con vosotros, todos habéis estado ahí. Habéis dado los buenos días cuando coincidíamos en el comedor, habéis sonreído y saludado si nos cruzamos por los pasillos, habéis reído conmigo, aunque la gracia que haya hecho no fuera tan divertida en realidad. Se agradece. Esa es para mí la diferencia fundamental entre estudiar aquí o en casa, vuestra compañía y amistad. Amigos y amigas, estudiad mucho, amad vuestra futura profesión, que será el principal combustible para mantener la motivación alta. Sé perfectamente que a veces nuestro sueño se plantea inalcanzable. Lo sé, puede parecerlo, pero no es así, de verdad. Con esfuerzo y constancia se consiguen grandes cosas y aprobar las oposiciones es una de ellas. Y por favor, seguir apoyándoos unos a otros como he hecho hasta ahora. Por supuesto, tenéis un amigo en mí, podéis contar conmigo para lo que queráis. Es para mí un orgullo formar parte de esta familia y ha sido un privilegio compartir trinchera con vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a unir al saludo que ha hecho Miguel
La verdad es que cuando Carmen me pidió que pensase algo que me gustaría deciros hoy, pensaba que no había nada que pudiese contar yo, porque hace ni 6 meses yo estaba sentada ahí y no estaba aquí. Bueno, lo primero que yo soy una llorona y me hace... No voy a deciros lo típico. Todos sabéis que preparar una oposición merece muchísimo la pena, porque si no, no lo estaríais haciendo. Así que solo voy a decir 3 cosas. La primera, que confiéis en vosotros mismos. En los peores momentos que os podéis imaginar y que encontréis durante la oposición, dentro de vosotros está lo único que necesitáis para llegar al final. Cuando aprobéis, vais a seguir soñando con los temas, vais a seguir pensando que habéis suspendido. Todo lo que os cuentan vuestros preparadores que pasa, ocurre. Eso es una realidad. Pero nunca, nunca, nunca os vais a imaginar lo mucho que podéis lograr confiando en vosotros mismos y no perdiendo la esperanza de que eso que tanto queréis se va a conseguir, porque es lo natural que todos salgamos de aquí con una oposición debajo del brazo. Lo segundo que quiero decir es que por muy lejos que creáis que vais a llegar solos, llegaréis muchísimo más lejos acompañados. Creo que el recuerdo más bonito que me llevo de la oposición es el día que estaba en el pasillo del Tribunal Supremo y me habían dicho que había aprobado y estaban las personas que yo quería ir y ver su cara de felicidad y cómo ellas me vivían conmigo. Para mí, bueno, no tengo que darle las gracias a la gente que está aquí por haberme ayudado tanto, porque lo he hecho muchísimas veces y creo que ellos ya lo saben. A mí la residencia me ha dado muchísimas cosas buenas, porque todo el tiempo de mi oposición ha sido aquí y creo que me llevo amigos para toda la vida. Quiero darle las gracias especialmente a Pedro, porque, bueno, él sabe que me ha ayudado muchísimo en muchos momentos que han sido complicados. Quiero darle las gracias a Carmen y a Laura, porque han sido como una familia para mí aquí. Yo era la primera vez que salía de mi casa. Y lo último que quiero decir es una cosa que me ha dicho una persona que ha venido hoy conmigo y a la que le tengo muchísimo cariño y que creo que me hubiese gustado saber durante todo el tiempo que estuve preparando la oposición. ¿Qué más da que durante este momento os tengáis que comprimir como un muelle? Si cuando os volváis a estirar llegaréis muchísimo más lejos de lo que nunca habíais pensado. Muchas gracias. Bueno, me ha dejado el listón muy alto, o sea que a ver si lo remonto. Nada, bueno, es que nos dijeron Laura y Carmen que habláramos un poco y tal, y a mí se me pasó y esta tarde me he acordado de que no había preparado nada y estaba con una amiga y he hecho un poco lluvia de ideas. Y más o menos creo que sé lo que quiero decir, entonces así muy rápido. Lo primero, quería agradecer, bueno, por supuesto quiero dar las gracias a Dios públicamente porque realmente creo que es un regalo increíble. No solo el aprobado, sino también el proceso. Cuando estás en el proceso no te das cuenta de lo que te enriquece y quieres enriquecerte rápido para salir de ahí. Pero luego realmente cuando ya lo pasas y lo ves con perspectiva te das cuenta de que te da mucho. Entonces, de verdad que... O sea, no os desaniméis y eso, que también gracias por el proceso. En este sentido, quería daros las gracias especialmente a vosotros y quería dar las gracias a Laura y a Carmen porque, bueno, han sido como unas segundas madres, yo creo que de todos. Quería dar las gracias a Pedro porque me parece que ha tenido una valentía y una fe que a mí me ha llamado mucho la atención. Y luego quería agradecer pues, a personas concretas de la residencia que yo creo que nos han hecho la vida muchísimo más amable, como Marisa, la de la limpieza, o Jesús, el de cocina, Dani, que ya no está, o bueno, mucha gente que creo que nos ha ayudado de verdad a vivir un día a día más amable dentro de lo que cabe. Y luego a vosotros, muy especialmente por muchísimos gestos de cariño que a lo mejor durante el proceso pues, no los sabemos agradecer suficientemente, pero de verdad
que se nota mucho. Entonces, nada, estaba justo como acordándome en plan, pues Marina consolándome en el comedor, o Bárbara, que ya es como de mi familia, o Clara, que me suministraba un montón de pitis. Y en fin, puedo seguir y seguir. Y nada, entonces muchas gracias. Lo segundo, no me quiero enrollar porque me voy. Yo creo que es muy importante hacer equipo. O sea, no creo de verdad que la oposición uno la saque solo, ya lo ha dicho todo Paula, pero creo de verdad que es muy importante rodearse de un buen equipo, de gente que tire de ti para arriba. Y no se trata de ser el relaciones públicas de las discotecas, pero yo creo que un poco rodearse. Y luego, en tercer lugar, creo que lo que aporta la oposición, o lo que a mí me ha aportado, es que te ayuda a tener un realismo positivo, por así decirlo, porque como te obliga a conocerte tanto a ti mismo, ves por todos lados que no llegas, que deberías pues, estudiar muchos más temas o llevarlos mucho mejor o lo que sea, y eso, bienvenido al club, ¿no? Entonces, creo que eso de verdad nos pasa a todos, y que lo bueno de la oposición es que te obliga a, con lo que tienes, que no es perfecto ni mucho menos, dar lo mejor de ti mismo, y eso creo que es muy importante. Y ya está. Y como todos de aquí vamos a ser o somos funcionarios, vamos a representar al Estado español. Entonces creo que es muy importante que esa representación, porque al final el Estado se nos ve a nosotros, o sea, los funcionarios. Entonces es muy importante, por cómo está la situación ahora, por todo, que demos una imagen amable y diligente. O sea, que trabajemos bien y que no vayamos por la vida de déspotas ni de nada. Y nada, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, yo me ha tocado ser el último, ya me están diciendo aquí que breve, o sea que luego ya podremos seguir comentándolo fuera, pero bueno, simplemente en primer lugar dar las gracias a la Fundación Pablo VI, no solamente por esto, sino por todo lo que conlleva en la etapa de la oposición. Y bueno, simplemente quería yo dar dos ideas fundamentales, dos pilares básicos que creo, siempre se lo digo yo ahora a los que ya son mis alumnos, ahora soy ya preparador, y principalmente les digo dos cosas. Uno, hay que reivindicar el valor del esfuerzo y la felicidad en el camino, es decir, no solamente la felicidad está aquí, entre los que estamos aquí, que hemos aprobado y hemos conseguido algo que era el objetivo de nuestra vida, era el logro personal, pero mirando hacia atrás, realmente la felicidad se encuentra también en el camino. Es el esfuerzo, el superarte día a día, el luchar por un objetivo, el hacer un cante una semana mejor que la anterior y así sucesivamente. Es esa capacidad de mejora personal que te brinda la oposición la que te hace ser mejor persona, ser más maduro y, en definitiva, más feliz, ¿no? Y luego, en segundo lugar, también quería reivindicar el valor humano, porque paradójicamente cuando dices, bueno, cuanto más me esfuerzo parece que es algo personal, pero más empiezas a valorar lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Yo en mi caso valoro muchísimo la actuación de mis padres, valoro mucho la de mis amigos aquí en la residencia, la gente que hemos empezado la oposición fuera de la residencia y la hemos acabado, como Miguel y yo, sabemos realmente el gran valor que tiene la residencia en este sentido. Alba también, que me ha apoyado muchísimo, bueno, todos lo saben. Y nada, simplemente reivindicar ese valor del esfuerzo, reivindicar también ese valor humano. Y no quería despedirme, sino acabando con una frase que para mí siempre ha sido el lema de mi oposición y quiero que reflexionéis en ella. Es de una película que se llama Infierno Blanco y que dice: una vez más en la lucha, en el último combate que conoceré, vivir y morir en este día, vivir y morir en este día. Muchas gracias. Ahora sí, le vamos a pedir un mensaje, unas palabras a don Carlos Osoro. Yo no sé si vosotros, los opositores, las opositoras, os dais cuenta de la importancia que tiene tener cerca y poder dialogar con gente como Avelina, bueno, como nuestros nuevos funcionarios. También nos acompaña
un magistrado del Tribunal Supremo, don Ignacio, a quien después podéis saludar, y también contar con la posibilidad de dialogar esta noche y escuchar su mensaje del cardenal Carlos Osoro. ¿Por qué? Porque lo dijo muy bien Avelina. Vosotros sabéis que estamos en un lugar que es Madrid, muchos de vosotros no sois de Madrid, pero precisamente Madrid, desde el punto de vista de la fe, está animada por don Carlos, y por eso le agradecemos mucho. Sabemos de sus ocupaciones, de su agenda, y desde el primer momento que pedimos su presencia quiso estar entre nosotros. Así que muchas gracias, don Carlos, y escuchamos su mensaje. Bueno, después de lo que se ha dicho aquí, quizá pocas cosas yo puedo deciros, y quiero ser breve también. Yo agradezco a los que habéis intervenido y a doña Avelina por lo que nos ha manifestado, porque es verdad que hoy más que nunca es necesario unir los esfuerzos para aliarnos en hacer un mundo mucho mejor que el que tenemos, ¿no? Hemos visto antes esa película que nos ponían, la referencia también al cardenal Newman, lo que nos ha dicho Avelina en su conferencia. Hoy más que nunca es necesario unir esfuerzos por un mundo mejor, para formar en este mundo personas maduras, capaces de superar toda clase de fragmentación y toda clase de contraposición, y reconstruir ese tejido de relaciones por una humanidad más fraterna y mejor. El mundo que estamos viviendo está en continua transformación. Vosotros sabéis y lo estáis viendo, cómo se encuentra atravesado por múltiples crisis, que no quiere decir nada malo, es decir, que están haciendo algo nuevo. Vivimos un cambio de época, una metamorfosis no solo cultural, sino también antropológica, que genera además nuevos lenguajes y descarta, a veces sin discernimiento, los paradigmas que la historia nos ha dado. Por eso es necesario que vengan hombres y mujeres donde la identidad no pierda consistencia y la estructura de la persona no se desintegre ante una mutación incesante. Por eso, cada cambio que existe en este mundo necesita también que nos involucremos todos. Y los que habéis salido aquí y habéis aprobado posiciones, es importante que esa involucración. ¿Por qué? Pues porque tenemos que construir o reconstruir esta aldea en la que vivimos. Y el terreno debe de sanearse, introduciendo lo que yo llamaría la cultura del encuentro y la cultura de la fraternidad, de la que el Papa Francisco nos está hablando permanentemente. Por eso es importante que, en primer lugar, tengamos la valentía todos de colocar a la persona en el centro. A mí me han maravillado las palabras que ha dicho doña Avelina, porque es precisamente esto, y algunos de los que habéis hablado aquí. En esta aldea hay que dar pasos importantes, pero un primer paso es colocar a la persona en el centro. Y esto requiere firmar un pacto entre todos los hombres. El Papa Francisco, el día 14 de mayo, invita a todos los países, a todas las instituciones, a hacer precisamente un pacto educativo, que llama él, que anime los procesos de transformación que hay que dar en este mundo y que no se pueden ignorar, porque el mundo está íntimamente conectado.
Y se necesita encontrar otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso. Ese itinerario es el itinerario de lo que el Papa Francisco en la Laudato Si llama ecología integral. Poner en el centro el valor de la persona en relación con las personas y con toda la realidad que nos circunda. Y eso supone un estilo de vida que rechace la cultura del descarte. Cuando habéis salido y habéis expresado la oposición que habéis ganado, yo veía que lo que yo pensaba anoche para poder deciros aquí, no sabía en qué iba a consistir esto, pero me ha alegrado mucho de que no estoy en el limbo, sino que estoy respondiendo a algo que es una maravilla, ver las oposiciones que habéis hecho y lo que supone para vosotros proponer un estilo de vida que rechace la cultura del descarte. Otro paso en la vida sería la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Sí, una acción propositiva, confiada, de personas abiertas, responsables, disponibles para encontrar el tiempo para la escucha, para el diálogo, para la reflexión, capaces de construir relaciones y no de romperlas, con expresiones a veces diversas, pero que de verdad todo confluya en regalar un nuevo humanismo. Un nuevo humanismo. Y otro paso, y termino, no solamente es poner en el centro a la persona, no solamente es invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, que al fin y al cabo es lo que estáis haciendo los que estáis preparando estas oposiciones, porque vais a servir. La valentía también, en tercer lugar, de personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. El servicio es un pilar fundamental de la cultura del encuentro, a mi modo de ver. Significa inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y comprensión. Naturalmente me vais a permitir que diga esto, como Jesús se inclinó a lavar los pies de los apóstoles. Servir significa trabajar por los que más necesitan, establecer con ellos ante todo relaciones humanas, de cercanía, de vínculos de solidaridad. En el servicio experimentamos que hay mucha más alegría en dar que en recibir. Y en esta perspectiva pienso que todos los que vivimos en esta humanidad y todas las instituciones deben de servir a este proceso. Poner en el centro a la persona, valentía para invertir las mejores energías nuestras con responsabilidad y creatividad y ser personas disponibles para ponernos al servicio de los demás. Yo esto es lo que he visto, y termino así, esto es lo que he visto estos días pasados, cuando yo marché con 1.700, de los cuales 1.200 o 300 eran personas con capacidades diferentes, pero que iban acompañadas por 300 o 400 jóvenes, que se hace precisamente en esta época esa peregrinación a Lourdes, porque no hay exámenes, estamos en inicio de curso, y verles cómo sirven a todos aquellos muchachos y mayores, más ancianos, más jóvenes, a mí me ha impresionado, porque están hasta por la noche pendientes de todas esas personas. Y con qué cariño y con qué alegría se vive todo aquello. Yo que he estado 3 días con ellos, me vine unas horas antes, pero impresiona, y eran jóvenes como vosotros. Es decir, que hay capacidad para servir a los demás y que en ese servicio
Ellos mismos experimentaban, me decían a mí por la noche cuando me reunía al final con todos, que en ese servicio experimentaban que eran más personas, con más significación. Pero lo bonito era lo que experimentaban los demás también. Cómo les querían aquellas personas con capacidades distintas y con qué alegría recibían su presencia. Y además son chicos y chicas que no se desentienden, que durante todo el año aquí en Madrid están visitando también a esas personas. Es decir, son algo de ellos, hasta el próximo año que les lleven otra vez a Lourdes. Muchas gracias por lo que estáis haciendo, porque es verdad que cuesta hacer oposiciones. Y es verdad que a veces uno puede tener la tentación de rendirse, pero os digo que es verdad que poner la vida al servicio de los demás es importante. Y la oposición es lograr, es verdad, un puesto de trabajo, pero un puesto de trabajo que sirve siempre a los demás y a mejorar nuestra sociedad. En definitiva, sois ecologistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, por sus palabras, por su mensaje. Y la última nota, sabéis que nos gusta que sea hecha por el arte, especialmente por la música. Le vamos a pedir a Luis, a quien conocemos, y a los músicos que nos acompañan hoy, que se acerquen. Hoy es peculiar el repertorio elegido, en este caso por Luis Mazorra, a quien todos conocemos, residente también de la casa y excelente compositor y músico. Digo que es excepcional porque vamos a continuar el diálogo con todo el tema que hemos abordado en el acto. Son 2 obras, creo que aquí las tenemos. También tenemos a los músicos que lo acompañan. Y nos vamos a dejar sorprender por este diálogo que nos quieren transmitir desde la música. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis Mazorra, Miguel Ángel Ruiz, Enrique Nin Perona. Especialmente Miguel Ángel Ruiz es colegial de nuestro Colegio Pío XII, así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los tres. Bueno, un final de lujo, ¿verdad? Un final muy bonito y muy sentido. Sabéis que esta elección, bueno, un Kyrie es Señor, ten piedad, ¿no? Señor, ten misericordia porque no lo estamos haciendo del todo bien. Este es el mensaje que los músicos nos acaban de dar. Seguimos compartiendo aquí en la Fundación el cóctel que está preparado y muchísimas gracias a todos por esta noche.
Vámonos.